Reciban un cordial saludo, estudiantes de la UNAD. Quien les habla, la tutora Yadi Camacho del CEAD Vitama. Para mí, un gusto poder colaborarles en todo lo referente a nivelaciones en matemáticas. Primero, quiero felicitarles y motivarles por la elección que han realizado al elegirnos. Esta modalidad exige solo actitud y disciplina. Es la única forma como podemos alcanzar nuestras metas. No permitan que sus creencias en que son malos para las matemáticas les lleve a abandonar sus sueños de ser profesionales. Las matemáticas son exactas, son conceptos que se aplican claramente. Si tú conoces estos conceptos, puedes resolver cualquier ejercicio. Como concepto preliminar vamos a repasar qué es una potencia. Entonces, todos conocemos que una potencia es un producto de factores que se repiten un número determinado de veces. ¿Cuáles son las partes de la potencia? Entonces, nosotros tenemos un exponente y tenemos una base, ¿cierto? ¿Cuál es el factor que se repite? La base y el número de veces el exponente. ¿Listo? Concepto general, base, exponente. ¿Qué significa tener una potencia con base negativa? ¿Cierto? Con base negativa. Entonces, esto va a variar cuando nosotros tengamos exponente par o exponente impar. Si nosotros tenemos exponente par, el valor nos va a dar positivo. Menos 2 al cuadrado nos va a dar 4. Si tenemos exponente impar, menos 2 al cubo nos va a dar menos 8. Esto lo aclararemos por la ley de signos más adelante. Entonces, ¿qué es lo importante? Pues tener claro, si mi base es negativa y mi exponente par, menos por menos me va a dar más, que va a ser positivo. Si mi base es negativa y el exponente impar, menos por más me va a dar, menos por menos me va a dar menos, me va a dar más, perdón, y por otro menos me va a dar menos. ¿Listo? Entonces, todas las reglas se van a resumir en 4 procedimientos, tanto para suma como para resta. Entonces, vamos a ver los signos de la suma. Si nosotros hacemos más por más, pues se suma y se mantiene el signo. Menos por más nos da menos y se mantiene el signo del mayor, ¿cierto? Menos por más nos da más y se mantiene el signo del mayor. Más por más nos da más, se suma y se mantiene el signo de la cifra mayor. Entonces, esto lo analicémoslo de la siguiente forma. Nosotros adquirimos una deuda de 500,000 pesos, ¿cierto? Deuda significa que tengo un signo menos. Y tengo otra deuda de 700,000 pesos. ¿Cuánto debo en total? Yo debo 1.200.000 pesos, pero mantiene el signo negativo. ¿Por qué? Porque es una deuda. ¿Qué pasa si yo tengo una deuda de 500,000 pesos, pero tengo un saldo a favor de 1.000.000 de pesos? ¿Cierto? Al hacer mi operación me queda menos por más, me queda menos, yo resto, pero conservo el signo del mayor. ¿Por qué? Porque es un saldo a favor. Entonces, es la forma como debemos interpretar la ley de signos en las matemáticas. No podemos desechar esto porque digamos que es fundamental para todo el proceso de matemáticas que vayan a ver a lo largo de su carrera. ¿Qué pasa en la multiplicación? Entonces, en la multiplicación, signos iguales tienen el resultado positivo, signos diferentes tienen el resultado negativo. Ese es el concepto. ¿Listo? En cambio, en la suma y en la resta, pues los signos diferentes se restan, pero se conserva el signo del mayor. Cuando nosotros trabajamos con exponentes, tenemos que, digamos, la matemática se hace sencilla cuando conocemos las reglas, ¿sí? Cuando sabemos las propiedades, cuando sabemos la forma como se operan las matemáticas.
obvio que si no conocemos las cosas, pues va a ser muy difícil que nosotros podamos resolver problemas matemáticos. Entonces, ¿qué es lo sencillo? Pues abordar, conocer, estudiar y afianzar todas las propiedades, todas las reglas, todo lo que vayamos viendo académicamente en nuestro proceso de autoaprendizaje, porque acá en la universidad es autoaprendizaje. Tú aprendes en la medida que tú entregas, en la medida que tú te dedicas. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la primera propiedad? Digamos, las vamos a ver así general y las vamos a abordar una por una. Entonces, en esta propiedad nosotros vemos que tenemos la misma base. Entonces, sencillamente, cuando tenemos la misma base y estamos multiplicando, sumamos los exponentes. Cuando tenemos una potencia de potencia, multiplicamos los exponentes. Cuando tenemos un producto de bases elevados a una potencia, entonces cada base la elevamos a la potencia y la multiplicamos por la otra base elevada a la potencia. Cuando tenemos un cociente, ¿sí?, de diferentes valores, cada valor lo elevamos a la potencia y mantenemos el cociente. ¿Qué pasa si nosotros tenemos un exponente negativo? Siempre lo vamos a poder representar como 1 sobre el mismo valor, pero positivo. Entonces, todas estas propiedades nos van a permitir después hacer artificios matemáticos, reducir problemas, cancelar, factorizar, bueno, todo lo que ya conocemos a lo largo de los cursos de matemática. ¿Qué pasa si nosotros tenemos exponentes de la misma, perdón, bases, la misma base, pero estamos dividiendo? Entonces, restamos los exponentes, dejamos la misma base y restamos los exponentes. Esto es un concepto fundamental para la vida. Toda potencia elevada a la 0 me da 1, ¿sí? Y la última es que siempre un radical se puede expresar en términos de potencia. Entonces, la base va a ser, digamos, lo que está dentro de la radicación va a ser la base. ¿Quién va a ser? El numerador m y el denominador va a ser el valor del radical. Entonces vamos a trabajar uno por uno. Entonces, el primero, tenemos de la misma base, ¿cierto? ¿Cómo podemos reducir todo esto? Si lo hiciésemos uno por uno, pues sería más tedioso, ¿cierto? Pero si tenemos el concepto, sencillamente dejamos la misma base y sumamos los exponentes. 3 más 4 más 7 nos queda 2 a la 17. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos letras y números? Es importante que aquellos estudiantes que hace mucho tiempo no manejan matemática, pues no se bloqueen, no se frustren, sencillamente se abordan los temas, se trabajan y es siempre, siempre se puede salir adelante en esto. Solo hay que buscar la ayuda, el material y tener la actitud. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos letras? Es lo mismo, se opera lo mismo siempre y cuando tengamos la misma base, ¿cierto? En este ejercicio ustedes se pueden dar cuenta que nosotros solo podemos operar los términos comunes, perdón. Entonces, tenemos x cuadrado y x a la 5. Esos son los únicos dos que se pueden operar. Entonces, ¿qué hacemos? Dejamos la misma base y sumamos los exponentes. ¿Multiplicado por qué? Por y al cubo, que es el término diferente y que no podemos operar. Entonces, nuestro ejercicio se redujo a esto porque aplicamos un concepto. ¿Listo? ¿Qué pasa si tenemos todas estas variables elevadas a un exponente? Es la misma base. Sencillamente, esto es igual a x elevado a 7 más 4 más 2 más 1. Cuando la x no tiene valor, asumimos que es lineal y que tiene como exponente 1. Nos queda x a la 14.
Teniendo cocientes, exactamente lo mismo, dejamos la misma base, sumamos los exponentes. Potencia de una potencia. Entonces, la potencia de otra potencia, sencillamente nosotros multiplicamos los exponentes, ¿cierto? ¿Cómo nos queda? Esto nos quedaría x al cuadrado por x al cuadrado por x al cuadrado por x al cuadrado. Pero como ya tenemos el concepto de potencia, tan solo multiplicamos los exponentes. Ahora, si nosotros tenemos dos bases diferentes, pues sencillamente evaluamos cada base al exponente. Ejemplo, ¿qué pasa si tenemos x por y elevado al cuadrado? Entonces, sencillamente nos va a quedar x a la n, o a la n, perdón, y a la n. ¿Qué quiere decir que es n? N es cualquier número, ¿sí? En este caso, x a la 6 por y a la 6, m a la 6 por n a la 6, 2 a la 5 por 3 a la 5. Cuando tenemos un cociente, ¿cierto? Elevado a una potencia, entonces, ese cociente es igual al numerador elevado a la potencia sobre el denominador elevado a la potencia. X sobre y al cubo es igual a x al cubo sobre y al cubo. 4 al cubo, 2 al cubo es igual que 64 sobre 8, 8. ¿Listo? Si tenemos un exponente negativo, sencillamente nosotros lo convertimos en 1 sobre la base elevado al exponente positivo. X a la menos 6 es igual a 1 sobre x a la 6. ¿Qué pasa si aquí tenemos x sobre y elevado a la menos n? Entonces nos va a quedar el inverso, y sobre x elevado a la n. Y eso lo resolvemos como y a la n, x a la n. Entonces, sí vieron que teniendo los conceptos, podemos transformar expresiones, podemos simplificar expresiones. Y la diferencia de exponentes, ¿no? Tenemos la misma base, el cociente de exponentes, dejamos la misma base y restamos los exponentes. X a la 7 sobre x al cuadrado es igual a x 7 menos 2, 5. X a la 6 sobre x al cubo es igual a x 6 menos 3, x al cubo. Séptima propiedad, a la 0 es igual a 1. Todo número elevado a la 0 es igual a 1. Y todo número elevado a la 1 es el mismo número. Una expresión radical se puede expresar en forma de exponentes, ¿cierto? Lo que está dentro del radical nos va a quedar como nuestra base. Y el exponente nos va a quedar en el numerador y el radical en el denominador. Entonces, siempre que nosotros tenemos la raíz cuadrada de x, eso lo podemos expresar como x a la 1 medio. En este caso, tenemos la raíz de x a la m sobre n, dejamos la base y el exponente va a ser el numerador y el radical va a ser el denominador. Pues este sería la primera nivelación, el primer video. Nos vemos en el segundo.